Hola, hoy quiero invitarlos a cuestionarse un poquito el tema del coeficiente intelectual. Ese que es solo un número que nos dan, pero que no nos define como seres humanos, aunque todavía existen ciertas ideas que parecen muy arraigadas sobre el tema. Entonces, voy a comentar un poquito sobre por qué el coeficiente intelectual no alcanza en chicos y adolescentes para conocerlos y saber un poquito más de ellos. ¿Cuál es ese marco biopsicosocial que se aplica en los niños, niñas o adolescentes? ¿Cuál es la importancia de la conducta adaptativa? Ese pivote que nos ayuda a decidir cuáles son los apoyos necesarios. ¿Cuál es la importancia o el impacto de las funciones ejecutivas y con validez obviamente ecológica de la vida real, ¿verdad? Y lo déficit céntrico a lo basado en fortalezas y participación. Ese trabajo interdisciplinario, cómo se articula con el equipo y el informe. Entonces, el coeficiente intelectual es útil y nos da información muy importante sobre el razonamiento lógico y la capacidad que tienen las personas de resolver problemas abstractos. Pero no nos habla de la vida diaria, de la participación en la escuela o en el colegio, de cómo regula sus emociones, de las barreras que debe de enfrentar. Si nos quedamos únicamente con ese número, vamos a correr el riesgo de simplificar demasiado y dejar por fuera muchas necesidades que son reales. En esto que les voy a ir un poquito aquí conversando, entonces es eso, vamos a ir un poquito más allá de ese número, de la cifra, vamos a ir a mirar el funcionamiento integral de los chicos, chicas y adolescentes, de esa participación en vida cotidiana, ese trabajo cotidiano, de los profesionales que nos van a colaborar en ellos. Y quiero que al final de este video puedan entender el coeficiente intelectual como un dato dentro de un rompecabezas muchísimo más grande, porque esos somos seres humanos integrales. El coeficiente intelectual solamente es una fotografía muy parcial de todo el potencial neurocognitivo que tenemos. Por ejemplo, dos niños con exactamente el mismo coeficiente intelectual pueden tener vidas y desempeños completamente diferentes. Uno puede leer muy fluidamente, adaptarse bien en el aula, mientras que otro con igual puntaje puede tener dificultades en la atención, en la autorregulación emocional que afectan su rendimiento. La literatura científica reciente señala que el coeficiente intelectual no captura ni factores emocionales, ni motivacionales, ni contextuales que son importantes y que influyen en el aprendizaje. Además, estas pruebas pueden verse afectadas por el idioma, la cultura, la ansiedad al momento de hacer la evaluación o incluso conductas sensoriales. Por eso, hoy se promueve más un enfoque complementario. Está bien aplicar las pruebas de coeficiente intelectual, pero combinarlas con otras que midan otras áreas que puedan de desenvoltura que se tiene sobre el contexto más reales. Porque lo que buscamos es una mirada más justa, que no reduzca a la persona a un número, sino que contemple sus fortalezas, sus desafíos, todas esas oportunidades pues, de apoyo que tiene él como que va a tener en su vida diaria. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y de la salud, ICF, de la Organización Mundial de la Salud, es hoy la guía más completa que describe el funcionamiento humano. Este marco no se queda en las deficiencias, sino que describe también las actividades que la persona puede alcanzar, el grado en que participa en su comunidad, qué factores del entorno facilitan o dificultan la vida diaria. Está aplicada en la infancia y en la adolescencia y la ICF nos permite mapear no solo esas habilidades cognitivas, sino la comunicación, la interacción social, el juego, la autonomía y la participación que tienen dentro de entornos académicos o escolares. Por ejemplo, si un adolescente con déficit atencional tiene dificultad para planificar el plan de intervención, no solo debe enfocarse en memoria de trabajo, sino que también tiene que asegurar que tenga apoyos como agendas visuales o un entorno
que reduzca las distracciones. Y este enfoque se convierte en un informe de evaluación, en una herramienta práctica para docentes y familias y no en una etiqueta. La conducta adaptativa, por otro lado, es ese conjunto como de habilidades que usamos en la vida diaria, ¿verdad? Para comunicarnos, vestirnos, hacer amigos, organizar rutinas, resolver problemas prácticos. Y para un niño o una niña, estas habilidades son incluso mucho más importantes que un coeficiente intelectual a la hora de decidir los apoyos que debe tener en su diario vivir, académicos, terapéuticos o dentro del entorno familiar. Pruebas como Big Laden o Lavas que permiten medir justamente cómo estamos en esta área de la vida de las habilidades adaptativas se vuelven fundamentales para complementar ese numerito. La evidencia muestra que la conducta adaptativa es el mejor predictor de la autonomía futura, de las necesidades, de los apoyos que el coeficiente intelectual en sí mismo nos ofrece. Si un chico tiene un coeficiente intelectual promedio, pero no logra seguir instrucciones simples o adaptarse a los cambios de una rutina, pues ahí hay una señal de intervención. Y lo mismo va a pasar al revés. Un coeficiente intelectual bajo no necesariamente significa que no pueda ser independiente, si sus habilidades adaptativas son sólidas. Y esa mirada cambia las decisiones incluso sobre inclusión, sobre las metas educativas y sobre las expectativas que tenemos de desarrollo de este estudiante. Ahora, por otro lado están las funciones ejecutivas, que son como el director de la orquesta en ese cerebro. Un neocórtex que nos va a ayudar a planificar, a organizar, a mantener la producción, a cambiar de estrategia cuando hace falta, a controlar impulsos. Son la base de todo el aprendizaje y de la conducta autorregulada. Sin embargo, a veces los test muchas veces no reflejan lo que pasa en el aula o lo que pasa en la escuela. Por eso hoy se recomienda una evaluación más multimetódica, en donde se puedan combinar pruebas estandarizadas o cuestionarios con recopilaciones de observaciones de docentes, del especialista dentro de sus entornos, para que además podamos tener una simulación más real de ese entorno en el que el niño, niña o el adolescente pues participa. Y así, pues estos datos van a ser fundamentales para diseñar apoyos que sean más concretos, como dividir tareas largas en procesos más cortos o en recordatorios, pues utilizar apoyos visuales. Otra gran transformación que es dejar de mirar solo lo que falta y empezar a ver lo que ese niño tiene como potencial, talentos, intereses, sus motivadores. Identificar esas fortalezas es esencial para promover la participación de ellos dentro de sus entornos. Si una niña tiene una gran habilidad artística, por ejemplo, podemos aprovechar eso para enseñar estrategias de autorregulación mediante dibujo o para facilitar interacción social en actividades un poco más creativas. Y así este enfoque pues va a aumentar la motivación, va a disminuir la frustración, sobre todo lo que nos pasa mucho con los adolescentes, quienes están apenas formando esa identidad y necesitan tener más experiencias y sensaciones de éxito. Entonces, en este sentido, la meta es que el plan de apoyo no solo se reduzca esas dificultades, sino que potencie en ellos la autonomía, la autoestima y esa sensación de competencia. Un abordaje realmente útil para los niños, niñas y adolescentes requiere de trabajo en equipo. Psicólogos, neuropsicólogos, psiquiatras, terapeutas ocupacionales, físicos, de lenguaje, psicopedagogos y una familia que realmente esté comprometida. Cada disciplina va a ver su parte desde su realidad. La escuela va a observar la conducta dentro de ese grupo, la familia, dentro de la rutina diaria, el neuropsicólogo que va a analizar todos los procesos y así también con todos los terapeutas. Cuando todas estas piezas se integran, podemos elaborar entonces un plan coherente, mancuernado, que incluya todas las estrategias para el aula, para casa
y para metas claras a corto o mediano plazo que puedan edificar a esa persona. Además, el uso de los marcos del ICF permite que todos hablemos de esta manera el mismo idioma y midamos los mismos indicadores de progreso. Entonces, más allá del coeficiente intelectual, lo importante es la vida real de este niño, de esta niña o este adolescente. ¿Cómo aprende? ¿Cómo se relaciona? ¿Qué apoyos necesita? ¿Qué barreras podemos remover? Evaluar no es solo para etiquetar, es para abrir oportunidades. Y si usamos herramientas actualizadas, simulamos el funcionamiento completo y si trabajamos en equipo, podemos dar así pasos concretos para que cada chico alcance su máximo potencial y participe plenamente en su comunidad. Pero tenemos que tener claro que además no existe una prueba que mida todas las áreas del coeficiente intelectual. El coeficiente intelectual hay varias pruebas y versan de diferentes maneras. Hay unas que miden más el razonamiento lógico, otros deductivo, inductivo, verbal, más perceptual, de patrones y secuencial de series, ¿verdad? Entonces hay múltiples y lo recomendado es más bien utilizar varios para poder ver esa integralidad dentro de todas estas áreas, para poder llegar solo a ese numerito. Pero de nuevo, ese numerito no se debe de ver de manera aislada. Tenemos que entender el funcionamiento neurocognitivo, tenemos que ver específicamente también las funciones ejecutivas, las habilidades adaptativas dentro del entorno esperadas para su edad. Son muchas áreas las que tenemos que abarcar para poder entender a esta personita y a partir de ahí poder ofrecerle los apoyos que lo hagan ser mejor dentro de su metro cuadrado y crecer dentro de este potencial que como ser humano tiene. Que estén muy bien. Cualquier consulta nos pueden contactar y si quieren bibliografía relacionada con el tema reciente también nos la pueden solicitar. Escríbanos cualquier cosa en los comentarios, por correo o por WhatsApp. Que estén muy bien.